Buenas noches a todos. Les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo. ¿Cómo están? Quisiera un retorno, por favor, a todos ustedes. Un retorno de la transmisión. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal, amigos? ¿Me escuchan bien? Muy bien. A todos los amigos del Facebook, Ricardo Rosario Castillo, José Martínez y todos los que me están viendo. Bueno, me voy a colocar como los viejos, ¿no? Hoy día voy a darles la conferencia de hoy en una posición sentada, como lo hacen muchos, ¿no?, en las redes, porque se trata hoy día más que todo de responderles preguntas a ustedes, muchas preguntas. Así es que voy a, luego de unos 10 minutos, abrir el micrófono para que ustedes puedan preguntarme lo que crean conveniente sobre la situación política del Perú y del mundo. Previamente voy a hacer un análisis, ¿no?, de la situación del Pedro Castillo a raíz de la acción de amparo que acaba de ser admitida, y decirles la verdad, sobre todo a los hermanos castillistas, ¿no? No se ilusionen, porque las cosas no son como se dice. La verdad es cruda, la verdad duele, pero hay que decírselas. Un momento, por favor. Bueno, la idea fundamental, ¿no?, que ayer se ha transmitido es la noticia, ¿no?, de que habían admitido en segunda instancia una demanda de amparo, ¿no?, presentada por Pedro Castillo. En principio muchos piensan que Castillo va a ser restituido como consecuencia de esa demanda, ¿no? Pero las cosas no son como se la presentan, ¿no? Y voy a tratar de explicarles a ustedes cuáles son las implicancias legales, el camino, las vías, el derrotero que va a seguir esta demanda. A todos los amigos que se están incorporando, ¿no? Hemos empezado a 7 en punto. Gonzalo Benón, Berta Rivera, ¿no?, Carlos Peralta, Germán Melquiades Díaz. Saludo para todos ustedes, amigos. Saludo para todos ustedes.
Alfredo Gonzalo también. Alfredo Gonzalo, y también en Facebook, ¿no? Porque recién se están integrando a esta transmisión, que es importante para muchos de ustedes, porque tenemos que saber qué cosa nos espera de acá al 2026, ¿no? Es una situación donde hay mucha confusión, pero digamos, sí me parece que es correcto. Está transmitiendo Néstor Gauna también, ¿no? Gladys Sánchez, Marlene Copes, Juan Carlos Zanga, Nora Larcón. Un abrazo a todos ustedes, amigos. Luis RG, Rubén Pacozonco, y amigos de Chile, amigos de Italia. No, hay mucho rum rum, mucho ruido, digamos, en los medios. Fíjense, de lo que se trata es fundamentalmente de decirles la verdad a ustedes, para que puedan ustedes decidir, ¿no? Que en fin de cuentas se trata de eso, ¿no? De que tomen buenas decisiones, Ya, como les decía, en principio ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Qué cosa es una acción de amparo? Una acción de amparo, ¿no? Es un proceso constitucional, ¿no? Que está regulado por la Carta Magna, la Carta Suprema, la Constitución del Estado, donde hay 6 tipos de procesos constitucionales. Lo más importante son el proceso de habeas corpus y el proceso de amparo. El proceso de habeas corpus se interpone cuando hay una violación del derecho a la libertad personal, individual, de cualquier ciudadano, ¿no? Un proceso que se debió interponer el mismo día 7 de diciembre, ante la detención arbitraria e inconstitucional de Pedro Castillo. Esa es mi posición técnica, más allá de cualquier desapasionamiento. Ustedes saben que yo no comparto la política castillista, pero el 7 de diciembre se incurrió en una grave violación constitucional al derecho de libertad personal de Castillo. Lo que pasó es que Castillo tuvo un mal abogado, un pésimo abogado, un abogado que lo entregó como Judas entregó a Cristo, ¿no? A los fariseos y luego a los romanos. Lo entregó atado de pies a cabeza ese día 7 de diciembre. Porque no procedía en esos momentos la detención de Castillo. Porque no existía la condición que establece el artículo 24, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución. Pero eso no quiero hablar de esos asuntos porque se ha hablado demasiado, ¿no? Pero lo cierto es que Castillo fue vendido ese día. Fíjense, yo he sido abogado, soy abogado en centenares de casos. Los abogados que conocen el derecho penal pelean hasta el último segundo la libertad de su patrocinado. Jamás, jamás, y eso se los digo a los estudiantes, ¿no? Ningún abogado debe entregar a su cliente.
Nunca, acá ni en Estados Unidos, ustedes en el caso de Trump, no van sus abogados a defenderlo. En Rusia, donde quieran. Porque para eso estudiamos nosotros. Advocatus. Advocatus significa abogar, vocatus. Vocatus, abogar por otro. En cualquier circunstancia. Los abogados, en mi caso, yo me he canjeado, entre comillas, por la defensa de los derechos de centenares de pobladores. Cuando la policía, cerca de 1000 policías, con jueces, empresarios, empresas, querían desalojar manu militari a más de 250 residentes de una organización, yo tuve que forzar una situación que me costó, digamos, mi libertad, para poder paralizar ese lanzamiento ilegal. Yo lo sabía porque me interesaba acá defender los derechos de mis clientes, los que me habían contratado como abogado. Y fui con 3 abogados porque yo sabía lo que iba a pasar. A uno de ellos le había dicho, si me detienen a mí, planteame el habeas corpus en ese momento. Al otro le dije, Fiscalía, denuncia por abuso de autoridad. Y al otro le dije, te quedas conmigo, ¿no? Para que tú seas testigo de la detención, porque esto va a traer cola, va a abrir un proceso acá contra la jueza, contra el coronel que estaba a cargo del operativo, el comandante, el capitán, el teniente, el sargento y todos los que iban a hacer ese operativo. Estaban con cerca de 5 bulldozers, iba a ser pues una masacre eso. Entonces apenas empezó la diligencia, formulé oposiciones y lo del caso. Entonces el juez, al ver que yo le estaba quitando autoridad legalmente, porque un abogado que conoce, que sabe, le quita autoridad al juez y al fiscal, no se deja atropellar, no se deja avasallar. Evidentemente hay abogados corruptos, hay abogados coimeros, yo estoy hablando de mi perspectiva de abogado. Y hay muchos abogados honestos. Porque ese día me costó una detención a mí. Entonces, como el juez no podía impedir que yo hable, impedir que yo pueda bloquear legalmente su diligencia, agarró, doctor, voy a ordenar su detención en estos momentos, ¿no? Por desacato, y me mencionó 2 cosas más. Yo le dije en ese acto, pensó que yo me iba a milanar, ¿no? Como muchos se amilanan. Yo le dije, en este acto usted me notifica de la detención, en presencia del coronel, y que el coronel firme la detención. Y este hecho queda grabado porque estaba con una grabadora. Entonces el juez se movió la cabeza, ¿no? Porque no pensó esa reacción mía, ¿no? Entonces, la diligencia siguió, pero el juez comenzó a dudar si lo que hacía era legal o no era ilegal. ¿Por qué? Porque en este caso, en ese proceso, me acuerdo, se había seguido un proceso contra una persona, que era un residente en esa organización, y habían 250 otras familias. Y yo le dije, ¿no? Léame la sentencia, la parte ejecutiva, la parte resolutoria de la sala, que declara fundada esa demanda, pero contra esa persona, contra Juan Pérez, pero no contra los 249 otros residentes. Si usted quiere, ejecute contra esa persona, pero no puede ejecutar contra todos, ¿no? Y el juez evidentemente había sido pagado, ¿no? Para que con esa sentencia desalojara a los 250, ¿no? Como lo que se hace con los centros comerciales, donde se demanda uno y se saca pues a casi todos los comerciantes, porque no conocen sus derechos. Entonces, total, la diligencia se bloqueó. Y el juez le dijo, como esta diligencia se ha frustrado por culpa del autor, por favor detengan a remediar. No hay problema. Entonces, coronel y 4 policías me rodearon
Y le dije, no, a uno de mis asistentes, ¿sabes qué? Inmediatamente que proceda, le pregunto, ¿a qué comisaría me van a llevar? Porque si no, esto sería un secuestro. O le digo, coronel, si usted no me dice a qué comisaría, yo lo voy a denunciar a usted por secuestro. Yo no me estoy negando a ir a la comisaría. Entonces el coronel miró al comandante, ¿a dónde lo llevamos? A la comisaría acá, que estaba ubicada más o menos por una zona de Pro, me acuerdo. Entonces nos hemos dirigido, yo no he hecho mayor aspaviento, llegué a la comisaría, me dijeron, doctor, como usted es un profesional, usted se debe quedar acá en la antesala, en la oficina del oficial de entrada. No, le dije, yo no quiero la oficina, yo quiero que usted me mande al calabozo, yo quiero estar en el calabozo porque yo estoy detenido. No, doctor, pero usted es abogado, está contento. Bueno, le dije, no señor, yo estoy detenido y usted me manda al calabozo. Voy a sacar la corbata, le entrego mi corbata, le entrego mi correa, le entrego mis pasadores. El saco no, porque de repente hay frío. Yo paso. Entonces el coronel no tuvo otra que, bueno, si el doctor lo pide, no lo pide. El reglamento dice eso, el reglamento de detención que ustedes tienen dice eso. Yo estoy detenido, tengo que entrar al calabozo común. Entonces, ¿por qué lo hacía? Hay que conocer, pues señores, hay que saber, los abogados, le digo eso a los estudiantes, a mis alumnos. Tienen ustedes que tener profesores ranqueados, ¿no es cierto?, que se hayan corrido la cancha, ¿no?, que hayan defendido, que hayan estado conociendo, que conozcan procesos, no solamente en la Corte Suprema, donde yo también litigo, o en el Tribunal Constitucional, sino en las comisarías, en las calles, en los juzgados. ¿Y por qué lo hacía? Yo ya tenía un habeas corpus en trámite, ¿no? Y el juez tenía que llegar a esa comisaría. Y el juez tenía que encontrarme a mí no en la antesala, no en la oficina del teniente, para que se configure la detención arbitraria y el delito de abuso de autoridad. Ya yo lo había conversado con mis asistentes. Me traes acá al juez con el secretario y el acta se va a hacer en el calabozo, le dije. Afuera, no, en el calabozo. Tú tienes que pedir que entre al calabozo donde yo voy a estar, sentado ahí en el piso, en el cemento. Y así fue, pues, señores. ¿No? Así fue. ¿No? Y a cerca de 2 horas llegó el juez. ¿No? Pidió que mi paradero, los abogados lo llevaron al calabozo, y ahí me encontró a mí, pues. Lo saludé, le dije, doctor, ¿cómo está? Y me conocía, pues, ¿no? ¿Sabe? Porque como soy profesor en San Marcos, pues, ¿quién no me conoce, no? Disculpen ustedes Bueno, doctor, ¿cuál es la situación? Usted me ve acá. Habeas corpus, doctor. Pido que constate delante del coronel que estoy detenido dentro del calabozo. ¿No? Que esto ha sido orden arbitraria del juez, ejecutada por el comandante y el coronel, aquí presentes. ¿Qué más? No, entonces, le tomó el dicho al coronel, el coronel le dice, el doctor no está detenido, el doctor está retenido, está invitado acá a la comisaría. Lo hemos invitado para esclarecer un asunto que ha sucedido, una diligencia. Bueno, eso era absurdo, pues, ¿cierto? Jamás. ¿No? Sepan ustedes, amigos, ciudadanos, que me escuchan, solamente hay 2 situaciones. O estás detenido, o estás en libertad. La policía, los jueces, los fiscales han creado una corruptela, ¿no? Una tercera situación que no es legal. De decir que un ciudadano está depositado, está retenido o está invitado.
Eso no existe. Eso es lo que hicieron con Castillo en el sexto o séptimo día, cuando se había vencido la detención preliminar. Lo debieron dejar libre. O sea, hay tantas arbitrariedades que se han cometido en ese caso. Y a mí me da pena Castillo, ¿no? Por la clase de abogados que ha tenido, por los traidores, por los judas que lo vendieron a Castillo, cuando él debió salir el séptimo día, porque no tenía nada hasta el séptimo día. Porque se venció el plazo, sexto día, séptimo día debió salir y prolongaron 24 horas la detención para poder meterle la preventiva. Entonces, señor, es mi experiencia profesional, ¿no? A veces los abogados tenemos que canjearnos. Muy pocos lo hacen, porque la mayoría de mis colegas también son cobardes, como dones, cobran sus honorarios y chao, nos vemos. No es mi caso. Yo soy muy leal con mis clientes. Entonces, se sentó el acta y le pedí yo al juez, ¿no? Doctor, usted sabe mejor que yo que acá no hay término medio acá. O estoy detenido o estoy libre. Entonces, en este acto pido que me deje usted en libertad. Entonces el juez agarró, decretó mi libertad en el acto, agarré mis chivas y me fui con mis asistentes, ¿no? Pedí copia del acta y al día siguiente denuncié al juez civil que había hecho la diligencia, al coronel, al comandante. Al coronel le metieron una medida disciplinaria, al otro lo estuvieron y le suspendieron por cerca de 6 meses al juez. Ese fue el colofón de esa intervención. Ya, o sea, se lo digo por experiencia. Castillo ese día, el 7 de diciembre, jamás debió ser detenido. Él jamás debió firmar la papeleta de detención que le dio la fiscal de la Nación, que en forma ilegal, usurpando funciones, intervino en esa diligencia. Castillo jamás debió entrar a la prefectura. Castillo jamás debió hacerle caso, así le hubiesen puesto la metralleta en la cabeza, ser conducido por esa policía. Yo hubiese estado ahí. Yo lo bajaba a Castillo y tomaba un taxi y me iba a donde yo quería ir. Y si querían emplear la violencia, reducirlo violentamente, eso se filmaba. ¿Por qué? Porque todo ciudadano tiene derecho a resistirse de una detención y no comete ningún delito. Grábense bien, todo ciudadano tiene derecho a resistirse de una detención, salvo que esté condenado. Pero si tú no tienes nada, no tienes ninguna denuncia, la policía no tiene por qué detenerte, ni privarte de tu derecho. ¿Pero qué pasó con Castillo? A Castillo lo entregaron, lo condujeron, su abogado lo condujo a la prefectura. Entrado a la prefectura, ese hombre ya estaba muerto en vida. Y le hicieron firmar una papeleta de detención. No, y acuérdense de mí, esa papeleta de detención, por esa papeleta de detención firmada por su abogado y por Castillo, esa es la prueba por la cual Castillo no puede salir de la cárcel. Y no podrá salir de la cárcel por lo menos por 36 meses, que es el plazo de la preventiva. Es una bestia, es un ignorante, es un burro la persona que le indicó que firme la papeleta. Castillo hubiese roto la papeleta o la hubiese anulado, porque al firmar la papeleta él le estaba dando competencia al fiscal, le estaba dando competencia a la policía, competencia al juez, para que lo pisotee, y estaba validando su detención. Castillo no se debió subir al helicóptero, Castillo no debió subir a los carros que lo trasladaron al helipuerto. ¿No? Entonces, esa es una situación muy delicada, señores, que les dice cómo no debe actuar un abogado, porque ahí abogado a Castillo fue entregado miserablemente. Ya. Y Castillo ahí, él mismo, mal asesorado, mal aconsejado, mal defendido,
cavó su tumba. Y eso tiene una explicación que podría darles a ustedes, pero no quiero ocuparme porque la verdad que me da mucha pena, ¿no? Porque eso es cuando no se conoce el derecho. Ya, la clave era que no firme la papeleta de detención que la fiscal se le estaba poniendo en bandeja con el otro fiscal que estaba haciendo la diligencia. Y con la presencia de Colchado, que también tiene responsabilidad por esa detención. Y los policías que efectuaron la detención. Ya, yo les estoy hablando con el tecnicismo propio, ¿no es cierto?, de los penalistas. Yo no tengo ningún interés en este asunto. Más aún que Castillo está preso ahora. Castillo no es presidente para que ustedes crean que yo quisiera un cargo público, en lo absoluto. Estoy hablándole a ustedes la verdad. Porque a Castillo lo vendieron, lo entregaron, lo encadenaron, lo amordazaron. Porque Castillo no tiene capacidad, pues no sabe. Y Castillo estaba secuestrado mentalmente. No, y en psicología eso es conocido, tiene una figura, ¿no es cierto?, que se estudia. Castillo no pensaba por sí solo. Él hacía lo que su abogado le decía. Ya. Veamos, entonces, ese es un proceso de garantía, no de habeas corpus. Yo he defendido muchos habeas corpus. En los últimos habeas corpus de los estudiantes de San Marcos, cuando la policía se introdujo por orden, ya ustedes saben de quién, ¿no? Y se detuvieron a más de un centenar de estudiantes, ¿no? Y yo liberé a muchos de ellos, porque la intervención era absolutamente ilegal. Y me llamaron, como siempre me buscan, pues los muchachos, ¿qué puedo hacer? Lo de la federación, los centros de estudiantes. Y planteé los habeas corpus del caso y muchos de ellos fueron liberados. Y lo dije públicamente acá por el Facebook, ustedes pueden ver, no firmen ningún acta de la policía. 2, no declaren nada si no llego o mando un abogado. 3, no firmen ningún acta de conciliación. 4, no acepten los abogados del Estado, porque como el Estado te va a poner abogado y el Estado te va a acusar con los fiscales. Entonces eso hay que conocerlo. Son lamentablemente tecnicismos, ¿cierto?, que uno debe conocer, ¿no? Y por eso unos son expertos, son procesalistas, son penalistas. Ahora, hablar de los 7 procesos que tiene Castillo en estos momentos en la vía penal es bastante interesante, ¿no? Y le puedo dar un pronóstico, si ustedes quieren. Yo le he dicho que Castillo por lo menos 36 meses no va a salir. Explicarles por qué los castillistas se cierran, que no, que por acá, que si no quieren decir la verdad, bueno, váyanse ustedes al abismo, pues le estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué el abogado Torres no dejó a Castillo, no lo dejó solo, para que no lo eche? Porque si Castillo estaba solo, Castillo en 5 minutos le tomaban una declaración y él relataba, decía de la A a la Z los pormenores, quién escribió, quién digitó ese manifiesto, cómo se hizo, por qué, quién lo planeó. Porque eso jamás se le hubiese ocurrido a Castillo solo. Castillo no piensa, señores, no tiene capacidad de armar un golpe de Estado. Montesinos, con todo el aparato que tenía en esa época, para hacer el golpe del 5 de abril, él trabajó con 5 abogados. Eso se sabe ya con toda la gente de inteligencia.
con 10 generales, con 8 ministros que luego fueron condenados los ministros. Un planeamiento de 6 meses. ¿Ustedes creen que Castillo solo va a idear? Eso es sentido común. Cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta. ¿No? Betsy Torres no era una estúpida, no era una idiota. Ustedes bien claramente traiciona a Cerrón, ¿no? Trepa rápidamente en Perú Libre, se hace candidata al Congreso, que quería ser ministra, ¿no? Luego es primer ministra. O sea, es todo un operativo, señores. Los psicópatas, pues, tienen ansia de poder. ¿Ustedes creen que yo no quiero hablar de Aníbal Torres porque si hablo no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Ya? Y además porque les he dicho a ustedes, Castillo ya está pues en su cuartel de invierno. Perdón, Torres. O sea, yo lo conozco a Torres, señores. Yo puedo ser su biógrafo de Torres. Y prefiero no hablar. Dejemos que pase sus últimos años en paz. Yo no soy rencoroso. Torres, una vez me pidiste disculpas a mí, luego de la gran traición que cometiste, ¿no? Del apuñalamiento que hiciste, ¿no? De la traición a tus colegas. Pero yo no quiero hablar. El día que hable no va a quedar piedra sobre piedra. Y toda la gente va a saber la verdad. Pasemos al punto. Le decía, ¿no? 2 procesos, el habeas corpus y el amparo. En el amparo, a diferencia del proceso de habeas corpus, ¿no? Lo que se persigue, ¿no es cierto?, es la restitución de un derecho vulnerado, distinto a la libertad personal. O sea, el amparo procede contra la violación o vulneración de derechos fundamentales que no sean libertad individual. ¿No? En el caso de Castillo, acá se está tratando de restituir un derecho fundamental, un derecho político y un derecho que tiene conexión con la libertad y con el debido proceso parlamentario. No, evidentemente hay una vulneración al debido proceso parlamentario, claro que sí, pues. Eso es clarísimo. Pero hay un error de enfoque, ¿no? Fíjese, ese proceso tiene como cerca de 1, 2, 3, 4 instancias. Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera es ante el juzgado, segunda es ante la sala superior, tercero ante el TC y cuarto ante la CIDH. Para que se den cuenta. Primero, ante el juzgado, donde está en estos momentos. Segunda, porque acaba de haber apelación, ante la sala superior, que va a conocer la apelación. Tercera instancia, la sala superior va al TC. Y el TC, si se deniega, va a la Corte Interamericana. De acá a acá, más o menos 2 a 3 años. Dos a 3 años. ¿Cuál es la probabilidad de éxito que tiene Castillo? ¿El derecho lo tiene? Tiene el derecho. Porque él fue vacado inconstitucionalmente.
fue vacado inconstitucionalmente. Solamente le digo una formalidad, ¿no? La ley dice, y la Constitución, 87 votos en la vacancia express. O sea, la vacancia express la vacancia normal, la vacancia directa, 87 votos. Y 104 votos la vacancia express, o sea, la vacancia directa. ¿Cuál es la diferencia? En la vacancia directa tiene que presentar una moción con 26 congresistas, llamarse a un pleno, admitir la moción tiene que ser presentada por los parlamentarios, luego ser votada. Más o menos ese procedimiento son 30 a 60 días. Pero ellos querían la vacancia el mismo día 7 de diciembre porque Castillo estaba retenido ilegalmente, ilegalmente en la prefectura. Entonces inventaron la vacancia express para sacarlo a Castillo de la presidencia en menos de 30 minutos, ¿no? Y en esa vacancia express se tiene responsabilidad la fiscal de la Nación, los 101 congresistas que firmaron o aprobaron esa vacancia. Eso lo explicaré en otra conferencia. Eso genera responsabilidad, porque estamos ante un caso de usurpación de funciones, ¿no? Y la Constitución, esa Constitución fujimontesinista, que ellos mismos la pisotean, que no la respetan, porque es un papel que no tiene mayor valor, ¿no? Que es un artículo copiado de la Constitución del año 79, ¿no? Dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. O sea, todo lo que ha hecho la fiscal de la Nación, todo lo que ha hecho el Congreso con los 101 votos, todo lo que está haciendo la señora Dina Boluarte, los ministros, los comandos de las Fuerzas Armadas y la policía, es totalmente ilícito, inconstitucional en aplicación de este artículo 46. ¿Ya? Que eso no se puede subsanar, ¿ya? Porque eso fue copiado, ¿no es cierto?, de la Constitución del año 79, como una garantía para darle al pueblo la seguridad de que sus gobernantes iban a ser elegidos democráticamente. Eso estaba en el artículo 81 y en el artículo 82. El artículo 81 señalaba, ¿no?, que el poder emana del pueblo. Y el 82 dice, ¿no?, el pueblo ante esa situación de inconstitucionalidad tiene derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional. ¿Se vulneró, se quebró el orden constitucional con esa votación de 101 votos? Sí. Es un hecho objetivo que no se puede cambiar. 101 no es igual a 104 votos. Por más retórica, por más argumentos que quieran construir, ¿no? Por eso yo les digo, ¿no?, que estamos en una situación de un gobierno de facto, ¿no? Es un gobierno de facto mientras no se restaure la legalidad, ¿no?, la constitucionalidad. Eso se lo digo con el tecnicismo constitucional que cualquier persona que sepa derecho constitucional se lo va a remarcar. 101 no es igual a 104. Si hubiesen tenido 104 votos, la cosa sería distinta. No podríamos discutir eso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar?
hay mucha gente, ¿no es cierto?, que no conoce, pero habla, Castillo sí puede salir de la cárcel. Miren, la única forma de que Castillo pueda salir de la cárcel es con un habeas corpus. Ya, con un habeas corpus. Que en estos momentos lo veo un poco verde, porque no se ha elaborado, no se ha construido, digamos, ese caso conforme se debió hacer. Más han tratado de explotar la parte política, usarlo a Castillo como para fines políticos. Porque hay una serie de abogados ahí que no tienen pues las calidades técnicas y profesionales para defendernos, y Castillo en su ignorancia o quizá lo sabe, ¿no? Pone abogados que tienen ligación con el Movadef, con Sendero, y eso es un grave error, ¿no? No se da cuenta, qué sé yo, de repente está de acuerdo pues con un tipo de defensa, ¿no? Yo no critico a mis colegas, sino sencillamente les estoy dando la postura técnica, señores, porque eso es lo que yo enseño. Yo eso lo hemos discutido con muchos juristas y les he planteado mi punto de vista, así me dicen tengo razón. Entonces lo que quedaría es el proceso de amparo. Por eso es que Castillo no va a salir por lo menos los 36 meses. Salvo que se reconduzca, digamos, un habeas corpus preciso, adecuado a la causal y a las conexiones procesales que se derivan de esa acción inconstitucional sobre la libertad individual de Castillo, de la que está privado hoy día. Pero tendría que trabajar bien el caso, ¿no? Porque ya intervino el Poder Judicial con 3 sentencias, o 3 resoluciones, que han adelantado una opinión respecto a esa detención. Por eso yo lo veo un poco difícil. O sea, Castillo está 3-0 en la vía penal ahorita. Y aquellos que dicen que va a salir están hablando tonterías. ¿No? Y Castillo cometió un grave error, ¿no? Y el causante de todas sus desgracias ha sido Aníbal Torres, ¿no? Si no se da cuenta, Castillo está en esa situación porque lo copó, no quiso que otros abogados lo defendieran, porque no quería perder el poder pues que había concentrado, ¿no? Porque siempre ha sido así Torres, siempre ha querido todo el poder, y ha traicionado pues, ¿no? Alumnos de mi facultad, ¿no? Que los separó, a profesores, a trabajadores, profesores que han muerto, despedidos, cesados. Fíjense, 4 instancias. Es probable que el juez de primera instancia no ampare la demanda. La demanda ha sido admitida. ¿Qué cosa significa admitir la demanda? Que te reciben tu demanda y entra un proceso. El juez inicialmente la rechazó, no la admitió. Entonces han apelado y la sala le ha ordenado al juez que la admita. Ya el juez prejuzgó en esa demanda. Ya es bien difícil que un juez que ha prejuzgado en primera instancia cambie de criterio, salvo que cambien al juez, ¿no? Entonces eso demorará pues
8 meses, 9 meses, un año. Irá a la sala superior. Y la cosa es un poco más complicada. Pongámonos en la hipótesis de que la sala, como yo creo que va a ser, deniegue la demanda. Entonces irá al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya prejuzgó en este caso. También ha validado la detención. Es un tribunal fujimorista, conservador, neoliberal. Entonces va a desestimar la demanda de amparo. Y la última oportunidad que tendría Castillo sería irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando acá pues en el 3er o 4º año. Y cuando conozca la Corte Interamericana, se va a producir lo que se llama sustracción de la materia. Habrá vencido el plazo de los 5 años de gobierno de Castillo, y por lo tanto no hay materia litigiable, no hay materia controvertida, porque ustedes quieren restitución, no, pero sí hace vencer los 5 años. Entonces la Corte se va a lavar las manos. Eso se llama sustracción de la materia. Y por lo tanto Castillo preso, ¿no? Enterrado políticamente. O sea, amigo castillista, vayan buscando otro partido o apueste por otra ficha a usted que le gustan los puestos, le gustan los cargos. No es viable jurídicamente. Hay otros 2 caminos, ¿no es cierto?, más cortos que podría optar Castillo, pero que se pongan a pensar ellos, que los abogados que trabajen, que estudien eso. Entonces, el amparo también, como está planteado, al final, ¿no es cierto?, hipótesis negada. Ya, supóngase que por esos azares del destino la Corte admite la demanda y declara fundada el habeas corpus, perdón, el amparo de Castillo. Supóngase ustedes. Supóngase, vamos a hacer un análisis en la segunda hipótesis. Si se declara fundada la demanda de amparo, Castillo va a ser restituido. No. ¿Por qué razones? Porque el juez que ejecuta esa sentencia lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es oficiar al Parlamento, al Congreso, ¿no?, para que efectúe la restitución de Castillo. ¿Y cómo operaría la restitución de Castillo? Tendría que hacer una nueva votación, ¿no?, para sacar a Dina Boluarte y luego, ¿no es cierto?, reponer a Castillo. Ese es un acto político, ese no es un acto jurisdiccional. Nadie puede obligar a ningún congresista a votar contra su conciencia. Así sea, ¿no?, mediante un oficio judicial. Entonces estaríamos acá frente a un acto inejecutable, porque no está dentro de las pretensiones, ¿no es cierto?, que se debieron formular en la demanda. En la demanda se debió precisar cuál era la forma de ejecutar una posible sentencia favorable a Castillo. Por lo tanto, ni penalmente, ni por el habeas corpus, ni por la demanda de amparo, Castillo en estos meses que vienen tiene posibilidad de salir, ¿no es cierto?, de prisión. Yo quisiera que salga de prisión Castillo, pero les estoy hablando a ustedes con la verdad, ¿no?
porque ese es el deber que tenemos nosotros, los abogados, ¿no? De hablar con verdad, así sea la verdad pues muy, muy dolorosa, ¿no? Bueno, no es mi estilo, ¿no? No me gusta engañar. Siempre he tratado de decir la verdad en mi vida, ¿no? Y lo que les digo no es un invento mío. Eso se llama, una cosa es la especulación, otra cosa es la retórica, otra cosa es el análisis científico, técnico, ¿no? Esto lo he conversado con varios juristas que conocen, para ver pues si lo que yo pensaba es correcto, ¿no? Porque si ellos me dicen que estás en un error, yo acepto el error, yo no soy tan bruto, ¿no? Entonces ellos me han confirmado que mi análisis es correcto, es correcto lo que tú dices. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? ¿Qué le queda a ustedes? Fíjense, les estoy dando tendencias. Ya le he hecho el análisis jurídico. Cualquier posibilidad, vamos a concluir esto, Punto 1. Cualquier posibilidad de restitución de Castillo en estos 2 años es imposible. Segundo, que Castillo pueda salir en libertad en este año, imposible. El otro año depende cómo reconduzcan las acciones de habeas corpus. Tercero, Dina Boluarte va a seguir en gobierno, depende de qué, depende de las correlaciones de fuerza, depende de las movilizaciones del pueblo. Si el pueblo, ¿no es cierto?, se moviliza, es probable que Dina Boluarte caiga. Porque la Fuerza Armada, ni la policía, eso me lo han dicho oficiales generales, está dispuesta a jugársela otra vez por Boluarte. Ellos no van a aceptar 70, 80 muertos adicionales, serían 80 más 70 que hay en este momento, 150 muertos, no van a aceptar, porque saben que Dina Boluarte los va a traicionar, los va a vender y va a dejar los muertos que sean responsabilidad de los militares. Por eso se explica, ¿no es cierto? Se explica la presencia de los militares yanquis, de los norteamericanos, ¿no? Ante la falta de inteligencia, ante la falta de fuerza letal, de coerción de parte de los militares peruanos y la policía, ella ha pedido auxilio, ¿no?, al imperio, ¿no?, que están acá como una fuerza disuasiva contra el pueblo, pero cometen un gran error. Estos yanquis van a salir del país como salieron de Afganistán, como salieron de Vietnam, ya como salieron de todos aquellos países donde invadieron con sus tropas. Nadie ni nada puede detener la fuerza del pueblo. Cuando el pueblo organizado decide derribar un gobierno. Ya, eso está claro, es el pueblo organizado, porque así lo dice la Constitución. El pueblo es la fuente del poder. Y por eso que nosotros, ¿no es cierto?, los del movimiento del poder ciudadano, el único movimiento humanista radical que quiere el cambio radical de la sociedad, de las estructuras económicas y sociales del país, que no es un partido fascista como los santauristas, ¿no?, que es más del fascismo, más militarismo, racismo, militarismo,
que no es un partido neoliberal, que no es un partido de derecha, no es un partido light. Nosotros no somos tibios. Estamos organizándonos porque queremos ser esa fuerza alternativa para liberar al Perú. Luego de 200 años de dominación, de esclavitud, de errores, han fracasado todos estos partidos, amigos. Esa es la evidencia empírica. Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acuña, Perú Podemos, Somos Perú, todos esos partidos putrefactos que tienen el Congreso, en donde hacen sus negocios, sus conciliábulos para favorecerse. Acaban de aprobar una ley, ¿no es cierto? Una ley de la corrupción. El día viernes en el peruano, la ley 37.771, por el cual se reducen los plazos de suspensión en los delitos de corrupción. ¿Para qué? Me dirán ustedes, para que se reduzcan los plazos en los cuales se debe procesar a los corruptos y estos puedan salir de la cárcel con libertad. Si antes, ¿no es cierto?, un corrupto tenía que esperar 20, 25 años para que prescriba un delito, ahora esos plazos se han reducido a 15, 12 años. Quieren favorecer a Keiko Fujimori, evidentemente. Y todos los corruptos que están en el caso de Odebrecht. Entonces nosotros no podemos permitir esa situación. Ustedes tienen que ser conscientes, señores, de que durante 200 años, ¿no?, este país ha sido saqueado y no esperen pues 200 años más. Siquiera hágalo por un interés particular, háganlo por sus hijos, por sus nietos. No hay otra alternativa, señores. En el lado de la pseudoizquierda, Perú Libre y Cerrón han fracasado. Fíjense a lo que se dedican en alianza con el fujimorismo en el Congreso. Son partidos que están putrefactos. Yo he dicho, y que se quede grabado, Perú Libre no va a sacar más del 5%, va a perder la inscripción en estas nuevas elecciones. Los caviares no pueden conducir al pueblo porque toda la vida han vivido, digamos, con los partidos de derecha. Dígame quién, por favor. El aprista López Chau, por favor. Ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva con el señor Julio Velarde. ¿Qué cosa ha hecho por el Perú? Ha sido parte de esa misma argolla. ¿Qué alternativa? La caviar esta Mirta Vázquez, que no sabe dónde está parada, disculpen ustedes, que llevó a la desgracia a Castillo. Bellido, por favor. Bermejo, que en su vida ha trabajado. Quiabra, que está comprometido en cuestiones de lesa humanidad. Porqui no puede manejar ni siquiera una municipalidad acá en Lima. Por favor, díganme ustedes. Yo de repente estoy equivocado. ¿Quién? Roque Benavides, el multimillonario que ha vivido de los dineros de los pueblos de Cajamarca y que ha dejado destruida dicha ciudad, contaminada, envenenada. ¿Quién, dígame? ¿Quién? Un estadista, un hombre que conozca los problemas del Perú, un hombre que esté preparado. Me dicen el loco de Trujillo. Por favor, pues no estamos para circo, señores. El Perú no puede experimentar en manos de locos, que es una cantinflada lo que se está haciendo en Trujillo. Por favor, digamos cosas serias. Eso es el destino de ustedes. Un hombre preparado, un hombre que sea honesto, así a carta cabal, que tenga una trayectoria impecable en su vida, que no haya robado a nadie,
que no haya golpeado a una mujer, que haya trabajado en su vida. Y la verdad que un poco a pensar, ¿no? No solamente es una crisis de liderazgos, es una crisis brutal la que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Y la derecha pues sabrá reagruparse, ¿no? La derecha va a mover sus fichas. Tiene a favor el desastre, ¿no es cierto? El desastre del gobierno de Castillo. Eso es lo que van a sacar en campaña. Van a motejar a cualquier otra opción. A nosotros nos motejarán pues de comunistas, de ultraizquierdistas posiblemente. Y nosotros estamos preparados para esas cosas. Entonces, no sé la verdad. Pero lo que yo sí sé, no, lo que yo sí sé es que en el movimiento de Poder Ciudadano, quien sea el candidato, porque yo no soy candidato natural, ni me creo un divo, ni me creo indispensable, va a lanzar un candidato potente, un candidato que va a tener mi apoyo para cambiar esta situación radicalmente. ¿Ya? Porque esa es la única posibilidad. ¿Ya? Y el pueblo no va a seguir, ¿no? Solamente tenemos que decirle al pueblo que confíe en nosotros. Somos conscientes que te han engañado durante 200 años, que te han engañado de la manera más miserable, que luego que tomaron el poder se echaron ante los poderosos. Pero nosotros no, pues. Nosotros toda la vida, ¿no es cierto? Toda la vida hemos estado contra el poder. Somos el antipoder nosotros. Somos el antisistema. Entonces, pensemos, señores, bien. ¿Para qué? Para poder dar una salida viable al Perú. No se trata de que cualquier loco, ¿no es cierto?, cualquier loquito mande una candidatura. Tiene que presentarle un programa de desarrollo económico y social a 20 años a ustedes. Porque este país no lo cambiamos sino en 20 años, pero los primeros 5 años son cruciales. Porque ahí se van a plantar las columnas. Y para eso hay que saber manejar la economía de un país. Hay que saber manejar las organizaciones empresariales, las organizaciones públicas. Hay que conocer el derecho para que no te engañen, para que no te vendan gato por liebre. Porque cuando un presidente desconoce, ese presidente está amarrado, ese presidente está secuestrado por sus asesores, que son los que gobiernan. El presidente solamente firma. Yo no necesito asesores, y no es por soberbia. A mí ningún asesor me va a manipular. Yo no necesito un Montesinos, yo no necesito un Torres, yo necesito y tengo un equipo de técnicos. ¿Ya? Un equipo de técnicos que conocen el problema del Perú y con los cuales este país se va a gobernar de una manera racional, sensata, democrática, equilibrada. ¿Para qué? No para enriquecerme yo, ni mis amigos, ni mis familiares. Porque ya les he dicho claramente a ustedes, tolerancia cero. Después de todo lo que hemos visto, yo no voy a tolerar a ningún miserable que se robe dinero del Estado. Yo mismo lo voy a denunciar con mi sello y firma de abogado, como ciudadano. Porque no es la primera denuncia que hago, señores. He hecho centenares de denuncias. ¿Y cómo no voy a denunciar? Pues si yo desde presidente veo que están robando en un ministerio, en una municipalidad. Yo redacto, yo denuncio. Sagasti está para su cuartel de invierno, es un caviar corrupto viejo, agente del Fondo Monetario. Los viejos a la tumba, señores, los viejos a la tumba. Ustedes jóvenes a la obra. Yo soy ave de paso acá.
Ustedes son los que tienen que manejar el país. Pero tienen que prepararse, pues. No, tienen que prepararse porque la inteligencia no cae del cielo como maná. Uno tiene que privarse, tiene que tener método, tiene que ser muy disciplinado. Yo toda la vida, en forma disciplinada, he querido aprender, he querido estudiar, mientras otros se juegueaban, como dicen ustedes, hueveaban en su vida. Entonces, esto es una cosa seria, ¿no? Y por eso que yo creo que a lo del movimiento por ciudadano, les pido, amigos, a todos ustedes, estamos por buen camino, pero tenemos que dar un empuje final. Tenemos que acelerar la recolección de firmas, pese a los infiltrados, a los troles, que ya lo tenemos detectado, ya sabemos quiénes son. Tenemos que seguir avanzando, ¿no? Tenemos que haré mañaneras, claro que sí, todos los días, no me canso. Y sé lo que tengo que decir. Yo no necesito libretos, señores. Ustedes van a una clase mía, yo no tengo libretos. Y todos los días doy 6 horas, 7 horas de clase. Y los muchachos quieren que siga dictando 1 hora más. Porque tienen deseos, tienen ganas de aprender, pues. Quieren ser otra cosa, quieren ser buenos profesionales. Entonces, yo les digo, explótenme. Mientras vivo, explótenme. Traten de aprender lo mejor de mi persona, mis buenas experiencias. Y los muchachos ya han entendido, no hay otro camino. Ya déjense los fines de semana de estar perdiendo tiempo, tienen ustedes toda la vida, pero hoy tienen que ustedes estudiar, les digo. Vayan a la marcha, no hay problema, pero también estudien como yo hacía. Terminada la marcha me iba a estudiar. Si no, ¿cómo pues? Miren, sea lo que sea el Perú lo cambiamos, sea narcoestado, no lo es todavía. Sea lo que sea, el Perú es susceptible de cambio y siempre traigo a esta situación en los casos de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial destruida. Vean los documentales cómo era Alemania. Francia destruida, Inglaterra destruida, Japón destruido y China. ¿Cómo se levantaron de la destrucción estos países? Ha sido su pueblo. Ha sido el pueblo, ¿no? Esos pueblos los que decidieron reconstruir su sociedad, su economía y lo lograron. Esa es una parte de la mística que tenemos que tener, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Contra la opinión de los grandes grupos de poder mediático, las grandes corporaciones que van a dar la guerra. Esto es una guerra, señores. Esto es una guerra. Por eso aquellos idiotas que hablan de unidad nacional están hablando tonterías. Acá nunca puede haber unidad nacional mientras no se redistribuye la riqueza. Mientras el pueblo no pueda comer. Mientras el pueblo no tenga medicinas. Mientras el pueblo no tenga educación gratuita. Mientras el pueblo no tenga seguridad. ¿Ya? Esa es una mentira. Que te llaman a unidad nacional para que tú te conformes con la situación en la que te encuentras. Oprobiosa, desempleado, sin agua, sin desagüe. Pero el resto con sus privilegios, ¿no? Acabemos con los privilegios, distribuyamos la riqueza y habrá recién unidad nacional. El resto es mentira. ¿Ya? El resto es un cuento. Bueno, ahora sí voy a contestar algunas preguntas puntuales. Así que pueden ustedes, en estos momentos, voy a empezar. El problema de ANLO con el Perú es un problema secundario, señores. No nos desviemos.
Eso se llama en política fuegos artificiales. Ya Anno está un poco desinformado de la situación del Perú. Él no conoce. El problema ya no es Castillo, el Castillo ya les he dicho es historia. El problema hoy, 29 de mayo o 28 de mayo, es generar una alternativa nacional, patriótica, soberana, independiente, humanista, para tomar el gobierno, cambiar el Perú ante la bancarrota de los neoliberales que tienen el poder en estos momentos. No es otra el tema de hoy. El resto no tiene sentido hablar de restitución, de castigo. Eso ya está fuera de foco. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Tenemos que impulsar el cierre del Congreso? Claro que sí, ese Congreso putrefacto, corrupto, donde están los erronistas ganando los 30.000 soles con todos estos pseudoizquierdistas, los caviares, la derecha, es un maridaje, eso se llama, ese es el gobierno de la superconvivencia. Como en las épocas en que convivían los apristas con los odriguistas, con los conservadores, con la derecha. Sí, es la misma superconvivencia. Y evidentemente, ¿no? En ese marco, el punto número 1 es el combate así a muerte contra la corrupción, porque si no, no hay salida. Y la restitución de la Constitución de 1979, que es la llave maestra. Para iniciar los cambios, los grandes cambios en el Perú. Las 9 grandes reformas fundamentales que les he dicho a ustedes, aplicando los 19 puntos del Programa de Salvación Nacional, que es una síntesis de nuestro programa de gobierno Segunda República de 1350 páginas. Todo lo tenemos planificado, pero de nada vale que lo tengamos si no tenemos la organización, el partido, que es el instrumento. Teniendo la elección del partido, el resto es fácil. La campaña es fácil. ¿Y vamos a llegar al gobierno? Claro que sí, señores. Pero trabajemos ahora. El resto puede esperar. Diré acá William Pacheco, doctor, la ultraderecha no va a permitir que usted sea su competencia. Por favor, esos son mensajes de pesimismo, de troles que hay que eliminarlo de nuestro cerebro. Para nosotros no hay enemigo invencible, señores. Y la historia lo demuestra. Cómo Gandhi en la India pudo derrotar al gran imperio inglés sin armas, sin dinamita, sin metralleta, sin disparar un solo tiro. Solamente con la persuasión, hablándole al pueblo hindú, y el pueblo hindú entendió. El imperio norteamericano derrotado por un pueblo, el vietnamita, el más grande ejército del mundo, y le metió más bombas que en la Primera y Segunda Guerra Mundial y no lo pudo derrotar. Y Vietnam derrotó al imperio norteamericano. Por favor, ¿está hablando tonterías? ¿Que usted cree que no podemos derrotar a estos ultraderechistas? Claro que lo podemos derrotar. Y la única forma de que pudieran evitar que yo hable sería matándome, pues, ¿no? Pero esa situación ya la he pensado, así que, ¿no? Bienvenida o malvenida sea la muerte. En algún momento de mi vida tendré que morir, pues. ¿No? Como decía Herón, ¿no? Acuérdense ustedes de Herón, ¿no? En ese famoso poema, ¿no? Decía, no es que yo me burle de la muerte, no es que yo me ría de la muerte, no, lo que sucede sencillamente, no, es que yo no temo morir en medio de pájaros y árboles, ¿no? Heró, que era un hombre joven, ¿no? Murió a los 23 años, ¿no? Cuando entraba por Bolivia, ¿no? Para sumarse al movimiento
revolucionario acá en el Perú, ¿no? Negro, fíjese, hombre joven, idealista, soñador. Sé que la muerte nos va a llegar en algún momento, no nos asustemos, ¿no? Solamente los cobardes se pueden asustar. Y además les he dicho a ustedes, yo ya resolví mi problema con la muerte, yo le he pensado hace 5 años, ya entendí cómo es la figura, es un proceso natural. Es un proceso que no podemos nosotros olvidar. Y además sería muy aburrido, ya, lo he pensado, ¿no? Y se lo dije a otro filósofo, oye, ¿cómo sería la vida si uno tuviera la vida eterna? Sería muy aburrido, pues. Una vida sin fin. Sería muy aburrido. Y les explicaría en otra conferencia, ¿no?, lo que significa la muerte. A ver, estamos en la recolección, a todos acá los amigos, a Mignan Pinchi, claro, ¿no? De líder, están los nuevos líderes ahí, ¿no? Pinche, está Georgina Pareja, ¿no? Está Benavides, ¿no? Está Andreita, ¿no? Andreita es aguerrida, combatiente, está con las juventudes del movimiento. Néstor Gauna, todos los líderes. Molero también, Molero que es un hombre brillante, es un técnico, un cibernético, ¿no?, de pocos. Si llegamos al gobierno, pues pondremos, haremos la revolución tecnológica, informática acá en el Perú, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Sin la ciencia, sin la tecnología, el Perú no puede cambiar. Dice, doctor, usted dice que indultará a Castillo de ahí Mendoza. ¿No es incongruente de su parte en la lucha contra la corrupción? No, no es así. Uno tiene que tener sentimiento de piedad. Fíjense, lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es la piedad. Eso lo dice Rousseau. Y lean los 4 evangelios. Por eso que soy humanista. Puede ser mi rival, no puedo estar de acuerdo con él, pero yo no puedo desear lo malo, ¿no?, lo peor para esa persona. Se equivocó, cometió errores, estuvo rodeado de unos filisteos, pues. Pero su error no ha sido tan grande, ¿no? Hasta donde yo sé, Castillo no es genocida, ¿no? Como Fujimori, ¿no? Como Dina Boluarte, ¿no? Fujimori, ¿qué cosa es para mí, no? Castillo es un robagallinas, y a un robagallinas de 25 años se justifica, no, pues. En el derecho se llama racionalidad, se llama proporcionalidad. Por eso que yo lo voy a indultar. Yo te doy mi palabra, Castillo. Yo no voy a arrugar como el miserable de Humala con su hermano, con Antauro. Es un miserable. Debí indultarlo a loco. ¿Qué dice acá? A ver. El Perú debería optar por la nueva moneda del BRIC. Claro, en agosto se resuelve este problema, ¿no? En agosto es posible, es probable que se cree una moneda de comercio internacional, alternativa al dólar. Para más o menos, en este momento ya será el 60% de los países, ¿no? Entonces, si eso se concreta, acuérdense de mí. Se viene abajo todo el imperio norteamericano y la Unión Europea. El dólar se va a depreciar. Esto significa que el dólar va a perder influencia en todos estos países. Entonces, si en agosto se crea esta segunda moneda, olvídense del dólar. Van a perder mucha plata. Compren inmuebles, oro.
se van a depreciar las acciones en la bolsa de Wall Street y todas las bolsas internacionales. Como la riqueza es una riqueza de tipo artificial, de tipo algorítmica, por lo menos van a perder las acciones un valor del 40% de que se lista en la bolsa. Explico. Si las acciones cuestan en estos momentos, por decirle, 500.000 millones de dólares, si esa moneda se crea, alternativa se crea, ese valor va a caer por lo menos a 300.000 millones de dólares. Ya, en agosto, acuérdense, tomen sus precauciones si se crea la nueva moneda. Y si se asocia a Arabia Saudita, que tiene los petrodólares, olvídense. Los norteamericanos están fritos. Fíjense, el día de hoy acaban de llegar a un acuerdo en Estados Unidos para ampliarle el presupuesto, el techo de la deuda al gobierno norteamericano. ¿Qué cosa es lo que se está discutiendo en Estados Unidos entre republicanos y demócratas? Más o menos, aproximado. La deuda pública norteamericana es 32 trillones de dólares. Ya llegaron a ese tope. Pero tienen mucha deuda que pagar los gringos. Entonces, para poder pagar, para poder seguir imprimiendo billetes, el Congreso tiene que darle su aprobación. El Congreso, que está en manos de los republicanos, no le quiere la aprobación para que caiga Biden y gane Trump. Pero han tenido que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque si no le dan la aprobación, la economía norteamericana se va al tacho, se produce un hecatombe en estos momentos. Porque desaparece lo que se llama ese intangible, ¿no?, poderoso, que es la confianza y trust. Si no hay confianza, caen las acciones, caen los valores, cae todo. Entonces los republicanos acaban de llegar a un acuerdo, ¿no?, para extender ese techo a 35, 36, 37 trillones de dólares. Pero eso es contraproducente porque la inflación se va a incrementar en Estados Unidos. Van a seguir subiendo las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Se está echando más agua a la sopa, más billetes sin respaldo. Y eso al final va a tener que explotar, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente ese billete no tiene respaldo, señores. No tiene respaldo en productos, en esto de acá, en esto de acá, ¿no?, en tecnología, en bienes y servicios. Es puro billete, es puro papel. Y los chinos se han dado cuenta, ¿no? Entre este dólar y el producto, ¿tú qué preferirías tener tu riqueza? ¿En este papel o en este equipo? Evidentemente en el equipo, porque esto no vale nada, pues. O en alimentos o en lo que sea. A ver. Y en el Perú, ¿por qué el dólar se mantiene todavía estable? Pues yo le dije hace tiempo, ¿no?, se había hecho un gran negociado en la bolsa con capitales golondrinos, capitales especulativos, que son los que entran y salen, con información privilegiada del Banco Central de Reserva, que está a cargo de Julio Velarde. Se han ganado más de 5.000 millones de soles por el tráfico de información que hay. Y ahora, ¿no?, como el Perú está entrando en una recesión, ha bajado el PBI, vamos a estar en menos de 2% este año. Evidentemente que no hay demanda de dólares, porque la producción ha caído, las importaciones han caído. Y se han caído, o sea, hay una sobreoferta de dólares. Por lo tanto, la tendencia de la moneda va a seguir bajando o mantenerse estable. Eso es obvio. Y si es que se crea la moneda del BRIC, el dólar va a seguir cayendo. ¿Por qué? Sencillamente aplicando sus propias reglas, oferta y demanda. Si tienes una sobreoferta de dólares, ¿no es cierto?, y no tienes demanda, el dólar va a tener que depreciarse, pues. A ver.
Milei en Argentina quiere dolarizar, es una bestia este economista, ¿no? Esas ya son medidas que se han ensayado. Ya se ensayó en Argentina en el año 2000 con Menem. Carvalho, el otro economista, ¿no? Se ha ensayado en Panamá, se ha ensayado en Ecuador. Eso va a generar una peor catástrofe. Milei es partidario de que el Estado se minimice o el Estado desaparezca, que desaparezca el Banco Central de Reserva, de que desaparezcan los subsidios. O sea, lo que hizo Fujimori en el año 90, lo que hizo Fujimori en el 90, multiplíquenlo ustedes por 100. Eso es lo que quiere. ¿Y qué va a haber ahí si se aplican esas medidas? Sencillamente hay una revolución social en Argentina, pues. Lo van a terminar colgando a Milei. Porque no conoce la experiencia histórica del mundo, ¿no? ¿Qué cosa puede salvar a Argentina? Un milagro, ¿no es cierto?, de que descubran recursos naturales y que el Estado los explote para tener ingresos, para tener divisas, de esa manera baja la deuda y puede pagar sus exportaciones. Porque seguir prestándose del Fondo Monetario ya no tiene sentido. O sea, esas alternativas es un dinosaurio de hace 300 años, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? Bueno, castiguistas, ustedes son un poco dogmáticos, yo no les puedo cambiar su forma de pensar, pues yo les digo la verdad, no quieren entender. ¿Qué más? A mí que me revisen todos, señores, lo de la derecha, de pies a cabeza. Ya les he dicho, Montesinos me investigó a mí, con todo el servicio de inteligencia de la Marina, a mí no me encontró nada. ¿No? Y no se olviden que a mí me van a motejar de comunista, de socialista, ya va a empezar la campaña. Cuanto más arreciemos nosotros en las redes, van a comenzar a atacarnos, nos van a infiltrar. Así que eso nos tiene sin cuidado. Ya. Bueno, no hay más preguntas. El préstamo de DINA es para bonos, es para bonos y para pagar planilla, ¿no? Para dar subsidios, para pagar intereses de la deuda al Fondo Monetario. O sea, es lo mismo, ¿no? Te presto, me pagas con parte de eso los intereses. Nuestra moneda del sol no está respaldada en oro, señores, solamente es un 10%, creo que 8% en oro. El resto son papeles, son dólares, son pagarés. O sea, en Perú el oro es una porción muy reducida, desde la época de Evan García, ¿no? Va a haber con la ruptura de relaciones comerciales Perú-México, ¿quién pierde más? No va a haber ruptura de relaciones, señores. Eso bueno, tienen que entender ustedes en el mundo diplomático son esas fintas, son formas de llamar la atención, pero el Perú jamás ni México va a romper relaciones. Es imposible. Hay muchos intereses acá. Y si no lo dice con una forma de filtrar el asunto, ¿no? Hay intereses de la gente de Claro, Carlos Slim, que es el dueño de Claro, ¿no? Ahí en México están los grandes millonarios con su grande negocio, ¿no? Lo bueno en México es que AMLO no ha robado, hasta ahora no se sabe, ¿no? Pero lo cierto es que no se le ha descubierto que haya robado algo. Esa es la diferencia con el Perú, ¿no? Acá todos los presidentes han robado, han gobernado con todos los grandes millonarios. ¿Qué más? Si colapsa,
Estados Unidos, ¿qué pasa con el Perú? Estamos en una mejor situación, pues. Va a pasar, miren, pues, el camino va a ser el camino que están siguiendo los rusos, para América Latina y para el Perú. A los rusos le han cerrado todo, le han hecho la guerra económica, les han cortado todos sus negocios, les han cerrado los créditos, les han cerrado los mercados. Rusia importaba mucho antes de Alemania, de Italia, de Francia, de Inglaterra, hasta Estados Unidos tenía ahí los McDonald's. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia? Nacionalismo, pues. Ha comenzado a industrializar a su país, ¿no? Todo lo que antes compraba en Europa y Estados Unidos, ahora los rusos lo producen. Ellos producen esos productos. O sea, ya no tienen nada que importar. Si ya lo producen en Rusia, ¿qué cosa van a importar? Se ahorran pues las divisas, ¿no? La refinería de Talara es una inversión que se hizo, digamos, sin mayores estudios técnicos, ¿no? Pero es una inversión pública, claro que sí. Es buena, sí. ¿Por qué? Porque está generando activos, no se está derrochando el dinero. Entonces lo que tiene que hacerse con esa refinería es rentabilizarla. Y para rentabilizarla hay que colocar a buenos gerentes, buen directorio, técnico. Fijarle resultados, ¿no? Decirle, por ejemplo, tú el año 2023 me vas a producir utilidades mínimas de 1.000 millones de soles, ¿no? En 10 años y en forma gradual, en el siguiente año 1.500, 2.000 millones, en menos de 10 años pagas esa refinería. O sea, no es una mala inversión, sino que se ha hecho con demasiada demora, ¿no? Y falta el equipo técnico. Pero al final, por eso que se ha hecho una campaña, la derecha está haciendo una campaña brutal para hacer ver que eso es negativo para el Perú, ¿no? Que se han invertido 5.000 millones de dólares y esa plata se ha botado. No, la plata está ahí. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se privatice eso, y ellos quieren tomar esa refinería a 0 kilómetros y hacer negocios, pues, hacerse millonarios, ¿no? Al igual que lo hicieron con la Pampilla. La Pampilla se construyó, comenzó a explotar, comenzó a vender gasolina, y luego Fujimori se la regaló pues a los privados, ¿no? Al grupo Romero, a los chilenos, a los españoles. Caída de Danubio, yo lo dije hace más de 3-4 meses atrás, ¿no? Que eso era previsible, que Bamú iba a caer, y con eso consolidaba Rusia su presencia en toda esa zona, ¿no? Que está para el lado, digamos, del cordón industrial, ¿no? Que ellos necesitan. Bueno, los dejo, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los militantes, seguidores, señores, del movimiento. Tenemos que acelerar el trabajo de recolección de firmas, amigos. Si no, el resto son sueños. No es nada difícil en sus barrios, en sus trabajos, en sus familias. Conseguir 100, 200 firmas no es cosa de otro mundo. Les pido a ustedes, con el espíritu patriótico, háganlo por ustedes, por su familia, por el Perú. Tenemos que hacerlo, no hay nada imposible. No estamos pidiéndoles que se vayan a Marte y regresen y traigan piedras de Marte. Son firmas limpias. Y van a ver ustedes que cambiamos este país. ¿Ya? Trabajemos, centrémonos, enfoquémonos en la recolección de firmas, coordinemos e informen al resto de sus amigos, compatriotas, la posibilidad de que ellos puedan formar grupos del MPC para que también nos apoyen. O sea, en el Perú tienen que haber 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 grupos del MPC. Y luego juntamos eso de los comités provinciales. Y van a ver que vamos a poder concretar
esta primera etapa del trabajo partidario. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos, amigos, nos vemos.